comparezco ante esta soberanía para efecto de presentar iniciativa con carácter de acuerdo de urgente de resolución para exhortar al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua para que se proteja a los estudiantes y a los trabajadores de la educación a través de la aplicación de pruebas rápidas gratuitas para la detección del virus SARS-CoV-2. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. Como ustedes lo han observado a través de las declaraciones que ha hecho mi paisano, por supuesto, licenciado Javier González Moquen, en el cual confirió pues la facultad a la Secretaría de Salud sobre el cierre de las escuelas, que fuera esta Secretaría quien determinara propiamente en qué momento se pudiese dar el cierre de las escuelas. Y bueno, con base en ello, creo que es muy oportuna la intervención del secretario de Educación, y bueno, con base en ello es por eso esta exposición de motivos. El cierre de las escuelas a nivel mundial, en respuesta a la pandemia del COVID-19, planteó un riesgo sin precedentes para la educación, la protección y el bienestar de los alumnos y los trabajadores de la educación. Como consecuencia de esto, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó recientemente a los gobiernos a priorizar la educación para todos los jóvenes, niñas y niños, entre ellos a los más marginados. Asimismo, se estableció la Coalición Mundial para la Educación con el objeto de facilitar la reapertura de las escuelas y apoyar a los gobiernos en el fortalecimiento del aprendizaje a distancia. Diversas encuestas realizadas por la OCDE indican de manera inequívoca que el aprendizaje que tuvo lugar durante el periodo en el que las escuelas permanecieron cerradas es, en el mejor de los casos, solo una pequeña proporción de lo que los estudiantes habrían aprendido en la escuela. En este sentido, el periodo de aprendizaje en el hogar puso de manifiesto los múltiples beneficios que los estudiantes obtienen cuando pueden aprender en estrecho contacto con sus profesores y compañeros, así como tener acceso pleno a la amplia variedad de servicios educativos sociales relacionados con la salud que las escuelas ofrecen. Los beneficios de reabrir las instituciones educativas en lo que se refiere a apoyar el desarrollo de conocimientos y competencias entre los estudiantes son incuestionablemente valiosos para estos y para las contribuciones económicas que harán. De hecho, la pérdida de aprendizaje que ya ha tenido lugar, de no remediarse, probablemente imponga un costo económico para las sociedades en términos de menor productividad y crecimiento. En este sentido, vale la pena mencionar que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para contrarrestar los efectos de la pandemia en la educación de los niñas, niños y adolescentes se centra en 8 puntos claves, de entre los que destacan mantener las escuelas abiertas como un objetivo fundamental clave y sobre todo el uso de pruebas de diagnóstico rápido de antígenos en entornos escolares. El organismo internacional advirtió que el cierre de las escuelas debe considerarse solo como una medida de último recurso, siempre y cuando ocurran grandes brotes o la transmisión en la comunidad no pueda controlarse con otras medidas. Advirtieron también que el confinamiento por el COVID-19 ha tenido un impacto negativo en la salud mental de los niños, así como la educación, el desarrollo y el bienestar social, tanto a corto como a largo plazo. La importancia de mantener las escuelas abiertas repercute en el bienestar infantil, la prevención de la violencia de las niñas, los niños y adolescentes, y este es un tema muy grave que ayer comentábamos en la reunión de la fracción parlamentaria. El bienestar social y psicológico, el acceso a información fiable sobre cómo protegerse a sí mismos y a los demás, la reducción del riesgo del abandono y el rezago escolar, entre otras. La Organización Mundial de la Salud recomienda varias medidas y requisitos que deberán revisarse y ponerse en práctica para prevenir la introducción y la propagación del COVID-19 en las escuelas y la comunidad. Y para garantizar la seguridad de los jóvenes y del personal escolar mientras estén en la escuela, dentro de estas medidas destaca la detección temprana por medio de la realización de pruebas, responder a las condiciones locales y satisfacer las necesidades de todas las niñas, niños y adolescentes respecto al aprendizaje, la salud y la seguridad. Exige tener en cuenta el contexto e introducir adaptaciones constantemente. En este sentido, las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 deben ser un elemento importante en el regreso a clases, lo anterior partiendo del entendimiento de que para poder combatir
el coronavirus y controlar la enfermedad, se requiere hacer un diagnóstico temprano de esta enfermedad a través de pruebas rápidas con el propósito de cortar las cadenas de transmisión y bajar el riesgo de infección. Lo anterior pone de manifiesto que, sin lugar a dudas, la aplicación de pruebas rápidas a niñas, niños y jóvenes en general es recomendable en el regreso escalonado a clases presenciales, mientras continúa avanzando la Estrategia Nacional de Vacunación. Combinar la aplicación recurrente de pruebas rápidas con las medidas de sana distancia, el uso de termómetros y una ventilación adecuada puede ayudar a que las escuelas protejan a los alumnos y a los trabajadores de la educación y demás personal del COVID-19. Esta estrategia también permite detectar nuevos casos para reducir el riesgo de una mayor transmisión dentro y fuera del ámbito escolar. Invertir en este tipo de pruebas permite detectar el virus en una fase aguda, que es donde generalmente se encuentra mayor riesgo de infección o transmisión del virus, y puede ayudar a evitar un aumento de casos. Es por ello que es apremiante que los centros educativos donde se manifiesten síntomas relacionados con la enfermedad COVID-19 se canalice de inmediato a estudiantes o trabajadores de la educación a los centros de salud más cercanos para la aplicación gratuita de una prueba rápida para la detección. Es por lo anteriormente expuesto que pongo a consideración de esta honorable Asamblea de Representación Popular el siguiente proyecto con carácter de acuerdo. Primero, la 67ª Legislatura del Estado de Chihuahua exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua para que se proteja a las y los estudiantes y los trabajadores de la educación a través de la aplicación de pruebas rápidas gratuitas para la detección del virus SARS-CoV-2. Económico, aprobado que sea, túrnese a la Secretaría a fin de que se remita copia del acuerdo a la autoridad competente para los efectos en que haya lugar, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo en la ciudad de Chihuahua, a los 23 días del mes de septiembre del 2021, atentamente, los integrantes de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional. Es cuanto, diputada presidenta.